voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y estamos conectados vía Zoom con la congresista del Partido Morado y parte integrante de la bancada Somos Perú, Partido Morado, Flor Pablo Medina. Flor, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Y esa, te veo sonriente, Flor, estás, digamos, es una expresión de tu estado de ánimo político también. ¿Ah? También, bueno, y bueno, hay que siempre sacar entusiasmo y alegría para enfrentar los tiempos más difíciles incluso. Pero sí, efectivamente, creo que es una buena noticia salir de esta situación de un premierato muy complicado, de un enfrentamiento en realidad provocado mucho por el estilo del premier, a tener ahora una premier como Mirta Vázquez, ¿no? Que tiene cualidades de diálogo, ha sido presidenta del Congreso también y creo que ha tenido un excelente desempeño y eso nos da, la verdad, de mi parte y de mis colegas del Partido Morado, una expectativa de lo que pueda pasar en este ánimo de diálogo y de construir, ¿no? Porque creo que hemos estado 2 meses parados en esta situación, ¿no? Y no hemos podido salir a pesar de que se le dio en el Congreso el voto de confianza y demás. Y bueno, con expectativa, la verdad, de este nuevo gabinete, y también creo que hay que reconocer el gesto del presidente, ¿no? El presidente ha hecho un cambio que tanto se le ha solicitado y creo que ahora lo que toca es establecer el diálogo con las diferentes fuerzas del Congreso y comenzar a trabajar. Eso es lo que está esperando la gente. Ahora, hay un primer tema que tiene que ver con el hecho de que el Ejecutivo haya observado esta ley interpretativa constitucional sobre la ley sobre la cuestión de confianza. Pero es bien interesante porque, como se lo he dicho hace unos minutos a la congresista Lady Camones de Alianza para el Progreso, Aníbal Torres contó acá en Exitosa que la idea del Ejecutivo y de su despacho, que es el que ha manejado este tema, era no solamente observar la ley, sino proponer un proyecto de ley de modificación constitucional que cambie las reglas de juego de la cuestión de confianza, pero también las de la vacancia presidencial, y llevar estos dos temas juntos a un procedimiento de reforma constitucional conforme lo manda la Constitución del 93, es decir, sometiendo esto a votación en 2 legislaturas ordinarias. ¿Qué van a hacer ustedes? Así es. ¿Ustedes creen que hay que insistir en aprobar la ley por insistencia, como dicen algunos en el Congreso? Mira, creo que no. Esos son los gestos, Nicolás, que tenemos que tener desde el Congreso. Porque aquí, ¿qué cosa sería? Pues voy a aprobar una ley que me va a favorecer a mi Congreso para que no me hagan cuestión de confianza, pero a la vez no genero no me genero un marco legal para hacer un equilibrio de poderes, ¿no? Entonces creo que yo estoy de acuerdo con el planteamiento, en este caso el ministro de Justicia. De hecho, el congresista Ed Málaga de nuestro partido hemos presentado un proyecto de ley en este sentido de reforma constitucional que plantee este equilibrio tanto para las cuestiones de confianza como para el tema de la vacancia. Pero hay que hacer pues el procedimiento de reforma. Lamentablemente aquí se ha optado por un camino que además luego cuando vaya al Tribunal Constitucional va a ser declarado inconstitucional porque estamos haciendo desde el Congreso la interpretación de la Constitución respecto a la cuestión de confianza, cosa que tiene que hacer el Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos dos faltas. Una, vamos a aprobar, si es que se aprueba una ley por insistencia de algo que va a ser declarado inconstitucional, esa es nuestra posición, cuando podríamos hacer una reforma constitucional, en realidad, que evite esta situación de estar, pues, cada uno con, como dicen, con estas balas de plata, ¿no? Disparándonos, a ver, ¿cierro el Congreso o vaco al presidente? Esa situación no ayuda a la gobernabilidad. ¿Y por qué usamos tanto esta palabra? Porque cuando hay una buena gobernabilidad puede haber un buen gobierno y puede haber un buen gobierno para la gente justamente y resolver los problemas tan urgentes pues, de salud, de educación, de trabajo que tanto nos pide la ciudadanía. Claro, porque estábamos yendo como por un tubo a una situación horrible, ¿no? Es decir, sí, si claro. El Ejecutivo hubiera querido, con la legislación actualmente vigente, lo que hubiera podido hacer con respecto a la cuestión de confianza es pedir cuestión de confianza por la ley de interpretación y cuestión de confianza por la censura a Iber Maraví. Y en 10 días tienes 2 cuestiones de confianza y en 15 cierras el Congreso. Eso es lo que hubiera podido ocurrir.
tenemos que evitar en realidad tanto las cuestiones de confianza como el tema de la vacancia. La ciudadanía ha elegido al presidente, ha elegido a este Congreso, un gobierno de izquierda, y eso también hay que asumirlo. O sea, que a veces también hay un llamado a los partidos, a mis colegas de la derecha. Este es un gobierno de izquierda y hay que asumirlo así. Lo que hay que pedirle a un gobierno de izquierda no es que deje de serlo, sino lo que hay que pedirle es que sea eficiente en la gestión del gobierno, que sea transparente, que opte por la meritocracia, exitosa, no por la designación, pues, por pago de favor político sin considerar ni siquiera los perfiles, ¿no? Que haga las cosas de manera correcta. Eso hay que pedirle a un gobierno, sea de derecha o de izquierda, que haga las cosas bien, ¿no? Y creo que de eso se trata. Ahora, ¿usted no crees, Flor, que de alguna manera se han visto arrastrados por este... es decir, el otro día Betsy Chávez hizo una definición increíble sobre que así como había una derecha bruta y achorada, había una izquierda bruta y achorada en el Perú, que estaban enfrentados, ¿no es cierto? Pero que lamentablemente estaban arrastrando ¿no? estos extremos a la gente atrás. O sea, en determinado momento, y yo se lo he dicho directamente al almirante Montoya, él parecía el comandante general del Congreso, porque digamos, lo que él quería hacer era lo que el Congreso hacía. No se han dejado arrastrar todos por esta, digamos, en contraposición a los sectores ultras del gobierno, a verse todos arrastrados por los sectores ultras del Congreso para el otro extremo? Mira, creo que más bien, Nicolás, que ayer haya habido un cambio de gabinete, ¿no? Expresa justamente para mí es fortalecer un centro, porque es lo que hemos estado pidiendo. Y es ese centro el que ahora tiene la responsabilidad, porque es lo que hemos pedido, por ejemplo, en el caso nuestro, del cambio del premier, de algunos ajustes en el gabinete, ¿no? Es la responsabilidad ahora de ese centro democrático, responsable, de generar una gobernabilidad en los diálogos con la premier. Creo que hay efectivamente el riesgo. Por ejemplo, ahorita ya tenemos aparte Perú Libre, ¿no? Si no es la gran mayoría, señalando que no va a dar la confianza, ¿no?, al gabinete de su propio gobierno, ¿no? Entonces, bueno, cosa que ya te da una señal, ¿no? O sea, el presidente ha marcado un distanciamiento con el ala serronista de su partido. Creo que esos gestos hay que valorarlos, ¿no? Y partidos como Acción Popular, como Alianza para el Progreso, y ahí incluiría incluso a Avanza País, ¿no?, que pueda migrar hacia una estrategia de concertación, ¿no?, y de trabajo con un gobierno que, como digo, es de izquierda, pues, y hay que reconocerlo y hay que aceptarlo, ¿no? Y creo que ahí los partidos, ya los extremos, tendrán que seguir haciendo su propio partido y su propio juego, pero tenemos que apoyar la gobernabilidad, porque si no, ya ahorita van a comenzar a salir nuevamente las observaciones a los ministros sin ni siquiera darles un tiempo de trabajo y de demostración de sus competencias y de lo que tienen que hacer, ¿no?, que es trabajar en sus sectores para resolver los problemas tan urgentes. Ahora, uno de los temas de confrontación es es el tema constitucional, ¿no es cierto? Es una de las banderas de la campaña, no solamente de Perú Libre, sino de Juntos por el Perú, en las últimas elecciones, fue la convocatoria de una asamblea constituyente. El problema es que la asamblea constituyente no es una institución contemplada en la actual Constitución. O sea que para hacer una asamblea constituyente primero tienes que modificar la Constitución. Así es. Pero no sería, es decir, no hay manera, Flor, de canalizar razonablemente la discusión sobre el tema constitucional. O sea, no se puede abrir de manera concertada un debate nacional sobre el tema del cambio constitucional. Es decir, qué cosas hay que cambiar de la Constitución y cuáles serían los mecanismos más apropiados para realizar esos cambios. O sea, no podemos hacer efectivamente esto como gente civilizada. Eso es algo que hay que hacer. Nosotros desde la campaña planteamos, Nicolás, como Partido Morado, que hay una serie de cambios en la Constitución que hay que realizar. Y definitivamente los cambios tienen que darse pues haciendo los procedimientos que establece la Constitución. Y si ahorita, como tú bien señalas, no hay un mecanismo para una asamblea constituyente, tendríamos que generar un artículo nuevo en la Constitución para que esto sea legal. Pero hay que hacer la discusión. Pero en este momento, la verdad, yo creo que nuestra gran urgencia es la atención a la pandemia.
Creo que este primer año no es un año pues para ponernos en condiciones de hacer de plantear una reforma constitucional. Yo creo que podemos ir avanzando en las discusiones, en los acuerdos, pero ahorita lo que hay que hacer es la reactivación de la economía. Hay que reactivar el empleo, hay que dar seguridad a la inversión privada para que pueda retomar el ritmo de inversión en el país. La gente está necesitando trabajo, está necesitando que sus hijos tengan conectividad para volver a nuestra educación semipresencial, porque no vamos a volver a la escuela como antes la conocíamos. Tenemos problemas en la atención primaria de salud, hemos retrocedido en los indicadores de vacunación, en los indicadores de anemia. Nuestros problemas son bastante críticos y yo creo que ahorita el primer impulso que debe hacer este nuevo gabinete es responder a esa emergencia. Y efectivamente, como también junto con la emergencia hay que ver el tema político, hay que hacer las alianzas para que esto pueda funcionar y no caer otra vez en esta experiencia de 2 meses, que creo que se ha perdido 2 meses valiosos de tiempo para la gente en esta polarización y este enfrentamiento. Hay que también generar el marco legal y hay que hacer estas discusiones, pero para eso es muy importante las alianzas y lo que se pueda generar en términos de la gobernabilidad con las fuerzas más democráticas que podemos tener en el Congreso en este momento, ¿no? Y hacer una alianza que nos permita trabajar. Y la reforma constitucional hay que verla. Nosotros creemos que para hacer los cambios de la Constitución no tenemos que en el corto plazo pasar una asamblea constituyente, pero tampoco nos cerramos a discutir la idea, pero todo en el marco de lo que significa nuestro marco legal, jurídico. Pero ¿de qué estaríamos hablando, Flor? Es decir, cuando vaya el nuevo gabinete, vaya Mirta Vázquez a pedir el voto de confianza, se va a poner en evidencia la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. ¿Qué cosa es lo que podría ocurrir acá? Que se constituya una alianza virtual entre los partidos de centro, por así decirlo, es decir, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Partido Morado, Podemos, tal vez hasta Avanza País, eso uno nunca sabe con Avanza País, Juntos por el Perú, y tal vez vamos a saberlo ahora, vamos a conversar con el profesor Edgar Tello, que es de la bancada de Perú Libre, pero pertenece a la, digamos, más bien al movimiento de los maestros. Es decir, constituir esto como una especie de alianza que le dé sostén y gobernabilidad al gabinete de Mirta Vázquez y al gobierno de Pedro Castillo. ¿De eso estaríamos hablando? Donde sorprendentemente podría tener en la oposición a los seguidores de Rafael López Aliaga, a los seguidores de Keiko y a los seguidores de Cerrón. Esa sería la oposición, los extremos. Bueno, lo que hay que trabajar en este tiempo es el diálogo, alianzas, concertación, y efectivamente creo que en los partidos de centro está la expectativa de esa posibilidad, ¿no? Y ahí hay un trabajo que tiene que hacer la Premier en las siguientes horas, en los siguientes días, ¿no? Porque si no, en realidad no vamos a poder pasar a un segundo momento. Ya creo que hay una buena señal del presidente, eso hay que valorarlo. Nosotros hemos pedido, incluso nosotros como los tres, y en algún momento lo conversamos, Nicolás, no dimos la confianza, ¿no? No dimos la confianza, ¿por qué? Porque efectivamente avisorábamos lo que iba a suceder con una persona como Bellido, por sus características personales, no es una persona abierta al diálogo. Lamentablemente, en la cabeza hay mucho también de la conducción, del estilo de conducción de un gabinete, ¿no? Y así es que nosotros, la verdad, saludamos la designación de Mirta Vázquez, una mujer de izquierda, una lideresa, una política democrática, correcta, lo ha demostrado como presidente del Congreso, y creemos que va a poder encaminar de manera adecuada esta nueva etapa del gobierno del presidente Castillo. Pero bueno, hay que esperar lo que viene en adelante y hay que tener la mejor disposición, porque lo que ahora hay que hacer, como digo, es resolver los problemas urgentes que tiene nuestro país, ¿no? Con el trabajo, la educación y la salud. Uno de los problemas, como tú mismo dices, Flor, es el de la educación. ¿Cuál es tu juicio sobre el cambio del profesor Cadillo? El profesor Cadillo es un profesional altamente calificado y uno cuando habla con él siente como que él está en otra agenda. O sea, nosotros estamos preocupados porque los colegios tengan baños y él está preocupado por el contenido de la educación que estamos dando y por estar a tono con las nuevas tecnologías, por dar una educación moderna. Pero ¿qué piensas tú del cambio del profesor Cadillo y su reemplazo? Mira, yo creo que hay que darle tiempo al nuevo ministro, ¿no? A Carlos Gallardo, a veces una decisión del presidente.
Yo también tengo una buena impresión del ex ministro ahora, Juan Cadillo. Yo esperaba que fuera ratificado, pero bueno, hay un cambio que se ha dado. Esperemos que plantee sus propuestas, y especialmente yo le pediría ahí al ministro esto que tú has señalado, sentido de urgencia. Se ha hecho un plan de emergencia de la educación. De hecho, desde la Comisión de Educación, yo presido el grupo de trabajo de seguimiento al plan de emergencia, y el plan de emergencia no tiene de emergencia. Es un plan como si estuviésemos en un periodo regular, es un plan en realidad de prioridades de una gestión, y el plan de emergencia tiene que incidir en las condiciones de los colegios, en las condiciones de salubridad, tiene que incidir en cómo recuperamos a los estudiantes que han dejado la escuela, cómo hacemos refuerzo, porque hay muchos que están con retraso por la propia situación, o sea, no están aprendiendo lo que tienen que aprender. ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, hacer una evaluación diagnóstica para saber la situación de nuestros estudiantes? Avanzamos en conectividad con estrategias locales focalizadas, porque no va a pasar por arte de magia, pues, que la conectividad en el país se va a dar de un día para el otro, ¿no? Entonces creo que ese plan de emergencia tiene que revisarlo y tiene que plantearnos un plan que responda a este momento. Yo espero eso, además, pues, que siga sosteniendo las reformas, ¿no? Porque no queremos que se venga abajo ni la ley de reforma magisterial que plantea la meritocracia. Hay que hacer mejoras, por supuesto, así como la ley universitaria, pero esas son dos reformas importantes que todo ministro creo que tiene que mirar con una actitud de defensa también, porque hay muchos intereses alrededor de ellos para traerse abajo estas reformas. Ahora, tenemos esa información de la que tú hablas, es decir, tenemos un diagnóstico de en qué punto estamos parados, porque ya veníamos mal con la educación, ¿no es cierto? Así es. No solo, y hemos hablado mucho de infraestructura, 100.000 millones de soles, y esas cifras de hace 4 años, o sea, ahora no sé de qué punto estaremos, ¿no? De ese déficit, porque evidentemente ha crecido. Además, hay más alumnos en la educación pública por la pandemia de los que teníamos antes, pero, o sea, no tenemos, creo, ese diagnóstico. O sea, ¿cuál ha sido el impacto real en una educación pública que ya estaba en crisis luego de la pandemia? O sea, ¿qué es lo que tenemos? Esa es una información, ¿no? Por ejemplo, que tenemos que tener cuanto antes, Nicolás. No hay que tenerle miedo a las evaluaciones. Hay que hacer una evaluación, por ejemplo, nuestros niños que han estado durante la pandemia en primer y segundo grado. Si los niños de las primeras edades, los primeros grados, no han aprendido a leer y escribir, ¿qué futuro les va a esperar en el resto de su escolaridad? Y ahorita tenemos data de quienes han dejado la escuela. Incluso en la SUGEL se habla de los no contactados. Imagínate, los estudiantes que el profesor llama y no hay forma, no tienen celular, no tienen forma de comunicación. Entonces, esa data la necesitamos, nosotros estamos solicitando desde la Comisión de Educación. ¿Para qué? Para acompañar con estrategias que permitan recuperar a esos estudiantes que han salido del sistema y estrategias que permitan que se den los aprendizajes. Pero para eso necesitamos, por ejemplo, que se active inmediatamente una estrategia de evaluación de aprendizajes. Pero eso es algo que ojalá sea de las primeras medidas que tome el ministro. Tiene en este momento la gran responsabilidad de ponerse en modo urgencia, en modo emergencia de la educación, porque en ese nivel estamos en este momento y plantee el retorno progresivo. Por favor, aquí falta también un principio de autoridad. Aquí el retorno voluntario tiene que ser de los padres, pero no puede ser que sea voluntario para los trabajadores y funcionarios públicos. Claro, habrán casos en los cuales por edad, por problemas de salud, no puedan, y hay enfermedades que no ameritan que se queden en su casa, efectivamente, pero ya los profesores están vacunados, los trabajadores administrativos están vacunados, tienen que volver al servicio educativo, así como lo hace el personal de salud, porque somos funcionarios públicos. Entonces creo que aquí falta una mayor decisión, un mayor liderazgo para este retorno, que está comenzando, pero muy lentamente. ¿Y qué estamos perdiendo? La posibilidad de que aprendan nuestros niños, nuestros adolescentes, porque la educación básica es presencial, eso creo que ya ni siquiera hay que decirlo, o sea, el aprendizaje no se da pues la información se da virtualmente, pero la formación se da en el entorno de la convivencia. Entonces aquí el ministro tiene esos grandes desafíos en este momento. Una última pregunta, Flor. Me recuerda acá que el profesor Carlos Gallardo, cuando era decano del Colegio de Profesores, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de la carrera pública magisterial, que es precisamente de lo que estamos hablando. Y el centro de este cuestionamiento tiene que ver con el tema de la evaluación. Es decir, recuerda que en la huelga del 2017 se hablaba de la evaluación punitiva, decían los maestros. Es decir, que se estaba planteando una evaluación
no con el fin de determinar cuál era el estado en el que se encontraban los maestros y qué había que hacer para mejorarlos, sino simplemente para sacarlos de la carrera. ¿Cómo se tiene que manejar esto desde tu punto de vista? Mira, porque sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Así es. Aquí hay que mejorar una situación. Efectivamente, tú tienes un profesor que sale mal en una evaluación, y son muy pocos, la verdad, eso ya se ha demostrado, que salen muy mal en las evaluaciones. Se les da oportunidades. No es que inmediatamente, se le da hasta 3 años para poder formarse, para poder volver a dar sus evaluaciones. Pero si es reiterado y hay un profesional pues que no es competente, ¿quién quiere que enseñe a sus hijos a alguien que por más oportunidades que se le da no pasa la evaluación? Pero aquí, ¿sabes qué está fallando? La reinserción laboral de ese maestro. O sea, porque hay otros puestos que puede tener en el sistema. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que hay que mejorar. Efectivamente, la evaluación dice, este profesor no es para el aula, pero ¿qué alternativas le damos también a ese profesional dentro del sector? Porque el sector tiene otras ocupaciones que muy bien podría desempeñar. Creo que eso hay que trabajarlo mejor. Y sobre la demanda que está circulando mucho, yo quisiera también acá decir que hay que tener mucho cuidado. La ley de reforma magisterial de la cual yo estoy hablando es del año 2012, recordarán ustedes. Y esta denuncia o esta gestión que hace el actual ministro es del año 2007, me parece. Entonces creo que hay un tema ahí de temporalidad que no corresponde. Entonces sospecho que haya sido en realidad una demanda a la ley de carrera magisterial que fue aprobada en la época del APRA. Pero la ley de reforma magisterial del año 2012 en realidad supera las dificultades tanto de la ley del profesorado como de la ley de carrera pública magisterial que fue aprobada en la época del gobierno aprista. Así que estamos acá hablando de una ley nueva del 2012, claro, que es la que hay que seguir mejorando, que es la que orienta la carrera docente. Lo que haría falta, y para eso los canales de diálogo tendrían que funcionar de una manera eficiente, es que si tienes una ley, ¿no es cierto?, magisterial, que lo que se propone es una transformación en la calidad de nuestra educación, los principales comprometidos con la aplicación de esa ley tendrían que ser los propios maestros, que estén convencidos que esto es lo que hay que hacer y que hay que trabajar por ello, lo cual supone un reto para ellos mismos, ¿no es cierto? Pero si no tienes ese compromiso, ¿no? Sí, hay que generar ahí mayores espacios, creo que de encuentro, ¿no? Porque mira, ahorita hay profesores. ¿Quiénes son los directores de UGEL en este momento? Son profesores de carrera. ¿Quiénes son los especialistas en las direcciones regionales? Son profesores de carrera. Es decir, ya la línea de carrera en base a la meritocracia existe. Y lo que ven los profesores, que mayoritariamente entran a las evaluaciones, hay que hacer las correcciones, por supuesto, como te digo, por ejemplo, de la reinserción, porque en ese porcentaje mínimo de los que no pasan la evaluación y a la vez dándole las oportunidades no avanzan, ¿qué hacemos con ellos? Porque hay que también pensar en la lógica de no perjudicar a un trabajador en el servicio público, pero por encima, ¿qué cosa hay que pensar? El bienestar del estudiante. La carrera, claro, su finalidad es buenos maestros para buenos aprendizajes. Y eso hay que cuidar efectivamente el derecho de los profesores, pero el derecho de los profesores, ojo, no, yo sé que a algunos mis colegas de los sindicatos seguramente no les va a gustar, pero nuestro derecho no puede estar por encima del derecho del estudiante. El estudiante merece buenos maestros y para eso se hizo la ley de reforma magisterial. Así que creo que en eso tenemos que estar de acuerdo y yo veo a los profesores en una gran expectativa siempre de seguir mejorando, pero hay que darle mejores condiciones. Eso sí falta. Más capacitaciones en las regiones, más inversión para investigación, más oportunidades a que los maestros, por ejemplo, íbamos a implementar eso, nos faltó el tiempo cuando estuve en el ministerio, los especialistas del Ministerio de Educación pueden ser por carrera, pero falta implementar, por ejemplo, eso, Nicolás, que los maestros sientan que también pueden estar por la carrera docente como especialistas en el Ministerio de Educación. Entonces hay que seguir avanzando en la carrera, abriendo más puestos que están diseñados, por ejemplo, puestos de investigación, puestos de innovación, puestos de acompañamiento, de formadores. Lo que hay que hacer es seguir robusteciendo la carrera y mejorando las condiciones. Por ejemplo, hay pues una disposición en la ley que uno dice, ¿por cómo se nos pasó esto? Que el día del cumpleaños el profesor se jubila. O sea, si cae 25 de noviembre o ahorita una fecha como hoy, el profesor se jubila y no termina su año escolar. Eso es costosísimo para el estudiante y para el maestro. Esas cosas hay que cambiar en la ley, pero no hay que traernos abajo la meritocracia, la lógica de mejora continua.
Está claro, Flor. Te agradezco mucho. Ha sido muy gentil, como siempre. Flor Pablo Medina, congresista. Muchas gracias, Nicolás. La bancada de Somos Perú, Partido Morado, ha estado con nosotros. Muy buenos días, Flor.